Bueno, les comento que el día de hoy les coloco las grabaciones de las clases pasadas, ya las tengo editadas, entonces yo las coloco en YouTube, en el canal que tengo de Inteligencia Económica, para que todos ustedes puedan empezar a revisarlas. ¿Listo? Eh, en este momento, entonces, vamos a realizar el capítulo 5 del libro de Rosales y vamos nuevamente a revisar un poco el tema de la metodología de Box-Jenkins, que es algo que ya habíamos estado repasando en las clases pasadas. ¿Listo? Bueno, entonces revisemos, estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Vale, vale. Entonces, la idea sería revisar un poco el capítulo 5, que básicamente describe la metodología Box-Jenkins para la modelación de las series de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, resulta que la metodología de Box-Jenkins se basa en que una serie econométrica de datos tiene, además de los componentes que ya habíamos estudiado en clases pasadas, el componente de ciclo, el componente de tendencia, el componente de estacionalidad y el componente de error, además de esos componentes, la serie se puede descomponer en unos esquemas, que son los esquemas autorregresivos. ¿Qué son los esquemas autorregresivos? Digamos que de alguna manera son los efectos que una variable tiene porque el pasado de esa misma variable afecta de manera permanente su presente y por lo tanto ese presente de alguna manera también va a seguir incidiendo en el futuro. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos algo de econometría financiera, que es algo que podría ser una electiva interesante también para trabajar. Es decir, cuando hablamos de electivas, uno podría decir, una sería la econometría espacial, que esa es fundamental, es esencial, y otra sería la econometría temporal. Y dentro de la misma econometría temporal, uno podría tener una subespecialización, que es la econometría financiera. Dentro de esa econometría financiera, uno puede tener, por ejemplo, el análisis del comportamiento de una serie, como por ejemplo la tasa de cambio, ¿cierto? O puede tener uno un comportamiento como la tasa de interés, o más recurrentemente el comportamiento, por ejemplo, de una serie como la cotización bursátil de una empresa en el mercado. Y lo que uno puede ver es que en cierta medida el comportamiento de una acción, por ejemplo, o de un bono, está afectado y está a su vez determinado por el comportamiento que tuvo esa acción o ese bono en un momento anterior, que puede ser un día, así como puede ser de más alta frecuencia, por ejemplo, una hora, puede ser un minuto o un segundo. La idea, por ejemplo, es que las acciones de Facebook, por ejemplo, de las 10 y 12 de la mañana pueden afectar a las acciones de Facebook de las 10 y 13 de la mañana. Eso significa
que una parte del comportamiento de la serie está explicada por el comportamiento de ella misma en periodos anteriores. Y a eso nos referimos con el comportamiento autorregresivo de la serie, básicamente. Y cuando yo digo comportamiento autorregresivo de la serie, me estoy refiriendo a que un fenómeno económico puede ser, digamos, descompuesto en una serie alterna de un periodo anterior al que se está analizando. Pero si yo hago ese modelaje, es posible que también pueda obtener como resultado de ese modelaje un término de error. Y resulta que ese término de error, que es adicional al término de error que uno maneja por convención en el análisis econométrico, ese término de error puede también tener un comportamiento regresivo, un comportamiento móvil. Y de alguna manera el error, ¿cierto?, del pasado puede ayudar a generar un mejor pronóstico en el presente. Y por lo tanto, si yo tengo la estadística de error presente, ese error presente puede ayudarme a que yo pueda hacer un mejor pronóstico hacia el futuro. Por decirlo de alguna manera, esa frase que planteaba que uno aprende de sus errores, también se puede utilizar a los modelos econométricos, utilizando la serie de error como un componente rezagado que a su vez permita explicar lo que va a seguir sucediendo con la serie de cara al futuro. Y esta idea es muy interesante, básicamente porque nosotros estamos planteando el hecho de que el término de error, ¿cierto?, nos puede ayudar a generar un efecto de aprendizaje sobre las predicciones de cara al futuro, ¿cierto? Entonces, cuando yo me refiero al componente autorregresivo inicialmente, me estoy refiriendo a la misma variable, pero vista en otros periodos de tiempo anteriores. Y cuando yo me refiero al concepto del error, me estaría refiriendo técnicamente a lo que se define como la media móvil. Entonces, digamos que Box-Jenkins plantean que es posible que una serie de datos pueda tener dos elementos adicionales a los que ya hemos visto. Y que básicamente uno de ellos es el mismo pasado de la serie, que funge como una especie de efecto de memoria histórica, y al mismo tiempo el componente de error, que es algo que hacía parte de las diferentes descomposiciones de una serie, pero que en esta ocasión podríamos utilizar como un determinante de la serie misma y que nos ayudaría a entender cómo se viene comportando una determinada variable y a su vez nos permite generar predicciones. Entonces el capítulo arranca planteando la discusión que plantearon en su momento Box-Jenkins, que fue el hecho de construir lo que se denominan como modelos ARIMA. Los modelos ARIMA tienen dos componentes, un componente, ¿cierto?, autorregresivo, por eso la parte AR, ¿cierto?, y tienen un componente de media móvil, ¿cierto?, que es el Moving Average, y que corresponde al término de error. Entonces, ese es el componente MA. Entonces, como tenemos por un lado un componente AR, y como por el otro tenemos un componente MA, se pueden estructurar modelos ARMA, ¿cierto? Se pueden estructurar modelos ARMA. Ahora, los modelos ARMA, a su vez, pueden llevar a cabo una corrección de la serie si la serie resulta que después de aplicarle los tests de raíz unitaria, nos aparece como una serie que tiene el fenómeno de no estacionalidad.
Entonces, cuando yo corrijo la no estacionariedad en una serie, y además de eso le incorporo un modelo con esquemas autorregresivos por un lado y con medias móviles por el otro, entonces yo puedo hablar de un esquema autorregresivo integrado a media móvil. Y eso es a lo que definimos como un modelo ARIMA. Entender ese modelo ARIMA es entender el modelo básico de la econometría de series de tiempo, ¿cierto? Uno entiende que es un modelo ARIMA y a partir de ese modelo ARIMA uno puede entender toda una familia de modelos que se van a desarrollar a partir del mismo. Entonces, la metodología de Box-Jenkins básicamente busca que el investigador pueda analizar una serie a partir de un modelo básico que sería el modelo ARIMA. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un poco en qué consisten los modelos ARIMA y cuáles son las fases para construir ese modelo. Yo quisiera dejar claro una cosa, y es que aquí comenzaría un segundo taller. O sea, el primer taller que tendrían que ustedes plantear para el desarrollo de la clase es básicamente tomar una serie de datos, ¿cierto? Que la pueden hacer a nivel nacional, regional o incluso internacional y aplicarle los diferentes métodos que vimos en las clases pasadas. De aquí en adelante, ¿cierto? Para todo este capítulo 5 vamos a desarrollar una nueva serie, ¿cierto? A la que le vamos a aplicar el esquema, la metodología de Box-Jenkins, ¿cierto? Entonces, como para plantearlo, digamos, en perspectiva, en el taller 1 que me van a presentar ustedes, tendrían que tomar una serie y, por ejemplo, aplicarle el test de descomposición de la serie de Hodrick-Prescott, por decirlo así. Ustedes le pueden aplicar el método de Box-Cox, por ejemplo, a esa serie. Y ustedes, por ejemplo, podrían aplicarle atenuación exponencial o, por ejemplo, el filtro de Holt-Winters y analizar el tema del pronóstico al final, ¿cierto? Eso quedaría como el primer taller. Y en el segundo taller arrancaríamos básicamente con el tema de Box-Jenkins, ¿cierto? Entonces, dejando claro eso, el capítulo nos presenta básicamente que además de incluir los fenómenos de tendencia, de ciclo, de estacionalidad, de componente irregular, los modelos planteados bajo la metodología de Box-Jenkins, ¿cierto?, se van a concentrar en la incorporación, ¿cierto?, de los esquemas autorregresivos y de media móvil. ¿Qué diferencia existe entre lo que hicimos antes y lo que vamos a hacer ahora? Rosales la plantea de manera muy clara y dice, en otras palabras, la diferencia entre estas metodologías consiste en el elemento irregular considerado, ¿cierto?, en el análisis de las series. Aquí va a tener mucho más protagonismo el componente de error. Recuerden que en las metodologías que utilizábamos anteriormente, lo que interesaba, por ejemplo, era el componente de tendencia o el componente de ciclo, pero no tenía tanta importancia ni el componente estacional, que aquí lo podemos utilizar, ¿cierto? Básicamente un modelo que incorpore el componente estacional dentro de la metodología Box-Jenkins puede ser, por ejemplo, perfectamente un SARIMA, que es un modelo que incorpora al análisis autorregresivo y de media móvil el análisis de la estación, ¿cierto? Pero eso no se puede comprender si primero no entendemos que es un esquema ARMA y un esquema ARIMA. Entonces, básicamente, aquí el papel esencial viene dado por los componentes autorregresivos y fundamentalmente el papel que juega el término de error en los esquemas de media móvil. Entonces, básicamente la idea, ¿cierto?,
es que nosotros podamos predecir una variable, ¿cierto? En este caso, y sub t más p, que sería el dato de pronóstico. Ese sería el que nos interesa modelar, ese sería como el que nos interesa, a partir de los valores pasados de la serie, es decir, del componente autorregresivo, y en ese mismo orden de ideas, nosotros podemos incluirle a ese análisis el componente de media móvil que viene dado por los errores que vayamos teniendo, ¿cierto? Cuando queremos hacer la modelación de las series y que nos van a arrojar a nosotros unos elementos que nos permiten hacer la modelación. Entonces, vamos a estudiar algunos elementos como los correlogramas, las funciones de autocorrelación. También vamos a estudiar el tema de los TEDs de raíz unitaria. De hecho, Dickey, Fuller y Perron estuvieron nominados este año al Premio Nobel de Economía por haber desarrollado la prueba de Dickey, Fuller, Perron, ¿cierto? Aumentada. No se lo concedieron, no se lo concedieron porque el premio Nobel fue entregado para el tema de subastas y curiosamente fue entregado para alguien que confesó que nunca ha participado en ninguna subasta. Pero bueno. Y el libro plantea que vamos a estudiar entonces la descomposición solamente de autorregresivos, medias móviles, autorregresivos con medias móviles, autorregresivos integrados a medias móviles, ¿cierto? Y los modelos ARIMA, que son los que incorporan el tema de la estacionalidad, que es un tema que no hemos estudiado, ¿cierto? Uno de los temas claves, entonces, es estudiar el proceso generador de datos. De alguna manera, cuando estudiamos series de tiempo, lo que intentamos hacer cuando queremos predecir una variable es tratar de descubrir cuál es la fórmula que nos permite predecir. Y descubrir esa fórmula que nos permite predecir los datos es lo que se conoce técnicamente como el PGD o el PGD, que son las siglas del proceso generador de datos. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es poder descubrir cuál es el mecanismo que produce los datos. Y la metodología de Box-Jenkins apuesta porque ese proceso es un proceso en el que las series están determinadas por sus componentes autorregresivos y el mismo término de error retardado en el tiempo, ¿cierto? Entonces, básicamente, lo que nosotros necesitaríamos para poder hacer un análisis es entender algunos conceptos básicos, ¿cierto? Y el primero de ellos, ¿cierto? Es que es un proceso estocástico discreto, que es la estacionariedad, que es el ruido blanco y que es la ergodicidad, ¿cierto? Entonces, básicamente, nosotros podríamos definir a un proceso estocástico discreto como un proceso en el que básicamente nosotros tendríamos una acumulación de información estadística, ¿cierto? Nosotros tenemos, en la medida que avanza el tiempo, tenemos cada vez más y más datos. Y eso nos permite de alguna manera organizar la información de tal manera que podamos nosotros tener una serie que básicamente es el resultado de ese proceso estocástico, ¿cierto? Que implica que tenemos unos valores que de alguna manera pensamos que no se están predeterminando, ¿cierto?
Ahora, cuando nosotros organizamos esas bases de datos, ¿cierto? Y las organizamos en el tiempo, podríamos básicamente relacionar lo que pasa con ese proceso en el tiempo. Entonces, digamos que el proceso estocástico de datos es un proceso en el que nosotros coleccionamos los datos y los organizamos en el tiempo. Ahora bien, ¿para qué hacemos eso? Pues básicamente para hacer el pronóstico. ¿Qué condición debe tener ese proceso estocástico discreto? Pues básicamente la condición más importante que debe tener este proceso es que tenga estacionariedad. La estacionariedad básicamente es el hecho de que si analizamos una serie, en esa serie exista una constancia con respecto al promedio aritmético, una constancia frente a la varianza y una constancia frente a la covarianza. La covarianza, básicamente, ¿cierto? Sería la relación que tiene la serie original con respecto a sus versiones pasadas. Uno podría decir, lo más sencillo sería ver qué tan constante es la varianza de una serie, ¿cierto? Con respecto a la serie generada a partir de ella misma, pero en periodos anteriores, ¿cierto? Bueno, ¿qué otros elementos podríamos revisar? Hay algunas características de este proceso estocástico discreto que nos van a permitir saber si lo que tenemos que hacer es un modelo AR, un modelo MA, un modelo ARIMA o un modelo más complejo, ¿cierto? ¿Qué requisitos básicos entonces debería cumplir ese proceso, ¿cierto? Estocástico discreto de datos? Pues básicamente lo que nos interesaría es que tenga estacionariedad en sentido débil, no en sentido estricto. ¿A qué me refiero con estacionariedad en sentido débil? Que básicamente tengamos constancia en media y en varianza, ¿cierto? Es decir, el tema de la covarianza de alguna manera se puede manejar. Vamos a ver entonces el tema del ruido blanco, que es otra conceptualización que hay que tener presente. Básicamente, el ruido blanco es un término de error que se genera a partir de una serie en la que yo estoy analizando el término de error. Me explico. El término de error es una serie. Nosotros podemos hacer un modelo econométrico sencillo, ¿cierto? Y de ese modelo econométrico sencillo nosotros podemos sacar una serie de errores que se generan a partir de la diferencia que existe entre la variable original y la variable de pronóstico dentro de muestra. Al hacer esa resta, nosotros vamos a tener una tira de datos, una serie de datos, ¿cierto? Que va a tener la posibilidad de ser remodelada. ¿Eso qué significa? Que yo puedo hacer un modelo en el que a mí me interese ver el comportamiento del término de error en función de unas variables, por ejemplo. Y cuando nosotros incorporamos al término de error una modelación especial, lógicamente tenemos que incorporar otro término de error para explicar el término de error original. Ese término de error secundario
es lo que nosotros podríamos definir como un ruido blanco. Veamos esto, yo creo que esto lo podemos ver con calma en el texto de Bujarati. Déjenme ver en el texto de Bujarati ese concepto de ruido blanco. Ruido blanco. Entonces, cuando nosotros estábamos estudiando en la econometría básica el concepto de autocorrelación, nosotros planteábamos que la autocorrelación era la relación que podía tener un término de error con otro término de error, ¿cierto? Y aquí, fíjese que Bujarati nos planteaba la génesis para determinar si existe una autocorrelación a partir de la Durbin-Watson, que a su vez necesitaba un coeficiente, ¿cierto?, de autocovarianza que se llamaba ρ. Básicamente, en la ecuación 12.2.1 que yo tengo acá, se plantea que el término de error puede ser explicado por el término de error inmediatamente anterior y que el efecto que el término de error anterior, u sub t menos 1, genera sobre u sub t, ese coeficiente ρ que va a estar entre menos 1 y 1, es decir, que puede ser perfectamente elástico, tanto directa como inversamente, ¿cierto? Ese coeficiente también estaría acompañado por la suma de una variable que sería e sub t, que es la que estoy señalando en este momento. Ese e sub t es un término de error que está explicando un modelo en donde básicamente la variable endógena es un término de error original y que se está explicando por un término de error que es el retardo del término de error original. Pero para poder hacer esa regresión, que esta sería una regresión lineal simple sin intercepto, yo necesito incorporar un término de error a la función. Piense que aquí básicamente el término de error se empieza a explicar en función de sí mismo, en este caso con un rezago, pero para poder hacer ese modelo, yo necesito incorporar un término de error. Y ese término de error, ¿cierto? Lo plantea aquí Bujarati, aquí abajito, ¿cierto? Ese término de error se conoce como el error de ruido blanco, ¿cierto? Y dice aquí que la ecuación postula que ese valor del término de error, ¿cierto?, de perturbación del periodo t es igual a ρ multiplicada por su valor del periodo anterior más un término de error que sería puramente aleatorio. Entonces, aquí tenemos un término de error explicado por otro término de error retardado un periodo de tiempo y cuyo efecto se ve básicamente cuantificado en esa derivada, que sería el cambio que experimenta u sub t debido a un cambio generado en u sub t menos 1, que no es otra cosa sino como un valor presente afecta a un valor futuro, básicamente es eso, ¿cierto? Más un término de error nuevo, que en este caso sería el ruido blanco. Entonces, por decirlo de alguna manera, ese ruido blanco es una especie de un error que yo tengo en cuenta en un modelo en el que ya estaba explicando errores. ¿De acuerdo? Ahora bien, si me regreso nuevamente a Rosales, ¿cierto? Aquí lo plantea y dice, bueno, a partir del concepto de estacionariedad, ¿cierto? Que básicamente implica revisar un poco ese modelo del que estábamos hablando en Bujarati,
se puede contextualizar un ruido blanco, definiéndolo como una serie de tiempo netamente aleatoria, la cual no se puede pronosticar. Yo regreso al principio de la econometría básica, y es que cuando volvemos al principio de la econometría básica decíamos que el término de error, ¿cierto?, es por definición aleatorio, o sea que no se puede pronosticar. Pero eso no significa que yo pueda tomar el término de error y modelarlo, ¿cierto? Para mirar algunas propiedades estadísticas, para mirar el cumplimiento de algunos supuestos, etc. Y al hacer esa modelación, como yo tomo la serie de errores originales, yo debo incluir otro término de error. Ese término de error es el ruido blanco y nuevamente, y como lo señalaba Bujarati, como lo plantea aquí Rosales, una de las características de ese término de error es que no es susceptible de predicción. ¿Por qué? Porque la característica del término de error es básicamente que sea aleatorio. Y si es aleatorio, significa que no tiene un patrón sistémico. Y si no tiene un patrón sistémico, pues eso significa que yo no puedo utilizarlo con el propósito de generar predicciones, ¿cierto? Pero sí se utiliza con el propósito de hacer análisis, básicamente. Bueno, aquí nos presenta Rosales otro concepto, y es el concepto de ergodicidad, ¿cierto? Y dice Rosales que ese concepto de ergodicidad se da cuando hay un cumplimiento, ¿cierto?, en que la media y la varianza, de alguna manera, a medida que nosotros tenemos un crecimiento de la serie, a medida que tenemos más datos, ¿cierto?, resulta que la media y la varianza tienen una tendencia hacia los datos de la población. Básicamente, este es uno de los supuestos que estudiábamos en la econometría elemental, y era que si nosotros aumentábamos el tamaño de la muestra, por ejemplo, los parámetros se iban a acercar cada vez más a su verdadero valor y por lo tanto, ¿cierto?, íbamos a tener que las varianzas iban a ser mínimas y que el dato del beta se iba a acercar cada vez más a su dato de media aritmética. Básicamente aquí lo que tendríamos es que esto sucede cuando una serie, ¿cierto?, se alimenta cada vez más y más de datos, pues entonces la media y varianza muestrales se van a acercar cada vez más a la media y varianza poblacionales, básicamente, ¿cierto? Ahora, aquí Rosales hace una nota importante, y es el hecho de que este supuesto es muy importante, el de ergodicidad, porque básicamente lo que nos está planteando es que muestras grandes son mejores que muestras pequeñas. Básicamente este sería una extensión del supuesto de microeconomía que dice que más es mejor, ¿cierto? Entonces aquí más información es mejor que menos información. Y lógicamente aquí lo que esperaríamos es que a mayor información, más cercanos serán los datos muestrales a los poblacionales. Pero la nota que plantea Rosales es que básicamente nosotros este supuesto no lo podemos como demostrar, porque para poder demostrarlo tendríamos que tener toda la población. Y resulta que nunca tenemos toda la población, nunca tenemos todos los datos, nunca, ¿cierto? Es decir, uno podría creer que uno tiene todos los datos. Uno podría decir, no, profe, es que yo, por ejemplo, tengo todos los datos del censo. Pero el hecho de que yo tenga, por ejemplo, un error en el censo, o que una persona se me haya escapado, tan solamente una persona se me haya escapado en el censo, ¿cierto? O que yo haya hecho un mal procedimiento al trabajar los datos, hace que el concepto de población ya no sea el concepto puro de población. El universo poblacional se deteriora. Es más, del momento en que yo aplico un censo al momento en que analizo los datos,
Por ejemplo, si algunos individuos presentan alguna tasa de mortalidad, ya no es la misma población. Entonces, el concepto de población, de universo, si se quiere, es estrictamente ideológico. Lo concreto, lo real que tenemos es la muestra. Y lo que intentamos es que la muestra se acerque a ese ideal que es la población. ¿De acuerdo? Entonces, por eso el concepto de ergodicidad es muy difícil de, de demostrar. Pero, básicamente, cuando nosotros demostramos de alguna manera que la serie es estacionaria, demostramos que la serie tiene esa propiedad, que es una propiedad en todo caso muy deseable. A mayor información, básicamente, más proximidad en términos de media y varianza con la población. Así que esta nota es muy importante la que plantea Rosales, porque básicamente lo que nos dice es que ergodicidad, ¿cierto?, puede traslaparse a estacionariedad, ¿de acuerdo? Por eso la estacionariedad entonces empieza a volver esencial para nosotros. Bueno, ¿qué otro elemento es importante que veamos a nivel conceptual? Vale. Teniendo en cuenta entonces que lo que nos interesa es tener algunas pruebas, algunos métodos para determinar cuándo una serie es estacional o cuándo no lo es, ¿cierto? Vamos a revisar algunos de los métodos, probablemente métodos que van desde los informales hasta los métodos formales. Los métodos informales, como siempre y como lo vimos en la econometría 1, están relacionados con algunas gráficas. Gráficas que pueden ser, por ejemplo, fundamentalmente los correlogramas, ¿cierto? Los gráficos también de hay un nombre específico, gráficos de espigas, así es como los he visto que también los llaman, ¿cierto? Que de alguna manera nos dan alguna sospecha de si existe o no estacionariedad, ¿cierto? Incluso el comportamiento de la serie, cuando uno la mira, le puede dar a uno una cierta, digamos, tendencia a pensar en si la serie es estacionaria o no estacionaria, ¿cierto? Pero fundamentalmente, una de las pruebas que yo me atrevería a decir que es como de las pruebas comunes en el análisis es sin lugar a dudas la prueba de Dickey-Fuller, ¿cierto? La prueba de Dickey-Fuller es tal vez la prueba más comúnmente conocida para el análisis de la estacionariedad. Entonces, de otro lado también existen algunas otras pruebas. ¿Me están escuchando bien, chicos? ¿Sí me escuchan? Chicos. Sí, ¿Sí? profe. Sí, profe. Vale, vale, es que me estaba diciendo acá un aviso que mi internet está inestable. Entonces, ¿sí me están escuchando bien hasta el momento? Sí. Vale, Sí, profe, ¿sí se escucha? vale, bueno. Ok. Hay más pruebas que la prueba de Dickey-Fuller. Yo hace poco estuve estudiando una prueba nueva, que es la prueba de Seaboot. Y la prueba de Seaboot es muy utilizada porque permite ver el tema de raíces unitarias o de no estacionariedad, eh, pero con quiebres estructurales.
Lastimosamente, para poder tener acceso a esa prueba, uno tiene que tener un software licenciado. Por ejemplo, en el caso de Ibius, ¿cierto? En el caso de Ibius, cuando usted tiene el programa licenciado, usted puede perfectamente irse a la página oficial de Ibius y descargar este complemento del Ibius. Entonces eso le potencia el software y le potencia los análisis. Pero cuando usted, por ejemplo, tiene un programa gratuito, piense, por ejemplo, en un Grelt, pues usted no va a poder aplicar esa prueba porque a menos que se haga un trabajo colaborativo, como el que suele hacerse, por ejemplo, en programas como ERE, ¿cierto? Entonces, allí sí se puede incluso programar un test para la prueba de quiebres estructurales, para la identificación de raíces unitarias de CIBO. Entonces, también depende mucho del software que usted está utilizando, la posibilidad de aplicar pruebas diferentes. Pero en general, una prueba que es muy común y que es como muy elemental en econometrías es la de Vicky Fugler, ¿de acuerdo? Tanto así que pues, estuvieron nominados al Nobel este año. Bueno, eh, entonces, vamos a ver un poco el tema del análisis gráfico para detectar la estacionalidad. Pero, como, como es bueno compartir pues los archivos, yo con ustedes voy a compartir una información para que trabajemos conjuntamente. Entonces, déjenme ver, a ver si les puedo compartir una información. Para que trabajemos en Stata. Voy a abrir el Stata, ¿no? La clase pasada la trabajamos en ERE, me parece. Esta clase la voy a trabajar en Stata. Entonces, déjenme ver. Hagamos Stata. Listo. Lista de Stata. Y ahora sí, déjenme ver. Desagregación temporal. A ver, escritorio. Puede ser que esté aquí en econometría. Desagregación temporal. Déjenme ver si este es el archivo con el que quiero armar la clase. Vale. Sí, este es el archivo. Entonces, a ver, voy a copiar esta información.
Y ya les explico en qué consiste esta base de datos. Vale, aquí le voy a colocar año. Aquí le voy a colocar trimestre. Para estar bien seguro de qué es la información, le voy a sacar una gráfica. Sí, sí, es la serie que me interesa. Bueno, entonces aquí tengo año y le voy a colocar aquí guardar como y la voy a guardar con un nombre que se va a llamar desempleo Nariño. Bueno, entonces esta es con la base de datos que vamos a trabajar, ¿listo? Y ahora sí, compartámosla. Aquí está. Listo. A ver, ahí queda mejor. Vale. Bueno, entonces les explico un poco la base de datos que les he compartido. Uno de los problemas que existe cuando uno analiza el mercado laboral de Nariño es que existen pocos datos, ¿cierto? Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de asistir al conversatorio que tuvimos con mi profe Iván eh, la semana pasada, pero en ese conversatorio yo exponía un problema que existe cuando uno va a analizar estos temas de mercado laboral en Nariño. Y uno de esos problemas es que básicamente no tenemos datos. O sea, los datos son muy poquitos, no tenemos casi que información. En Nariño, la base de datos para estudiar, por ejemplo, una ley de Okun, eh, es decir, la relación entre el desempleo y el crecimiento económico, tan solamente se puede trabajar conjuntamente desde el año 2005 y son series anuales. ¿Eso qué significa? Que tendríamos información. Por ejemplo, yo estoy manejando información, no sé si ya tengamos la información 2019, solamente me quedaría por actualizar ese dato, ¿cierto? Pero uno tendría información de 14 años y 14 observaciones. Entonces, fíjese que tenemos información del 2005 al 2018, pero lastimosamente, esa información se encuentra solamente anualizada. Si tuviéramos la información mensualmente, fíjese que tendríamos muchísima información porque por un año tendríamos 12 observaciones, por 2 años tendríamos 24 observaciones y así eh, acumulativamente. Si la tuviéramos la información trimestral, ¿cierto? Pues también tendríamos una gran cantidad de observaciones. El problema es que no tenemos esa información. Entonces, lo que hice yo fue utilizar una serie de metodologías de desagregación temporal que fueron las que miramos en ERE, la clase pasada, y tomé esa misma metodología para crear 10, yo creo que son 10, déjame ver, mirámoslas. Son 10 métodos que nos permiten obtener la desagregación temporal del desempleo en Nariño y poder así tener la información trimestralmente, lo que posibilita, por supuesto, que nosotros tengamos
un total de 56 observaciones, en lugar de 14, ¿cierto? Ahora, yo apliqué todas las técnicas y la idea es que yo pueda, a partir de la aplicación de las técnicas, revisar a ver si entre ellas hay alguna convergencia o divergencia. Entonces, cuando nosotros graficamos, ¿cierto? Todos estos patrones que tengo yo aquí, voy a insertar gráfico, no más o menos esto, ¿no? No más o menos esto que tengo aquí. A ver si puedo mejorar. Tengo más o menos esto. Y esa sería la serie de datos de desempleo trimestralizado. Ahora, por ejemplo, si yo utilizo esta técnica, que es la técnica OLS, esa técnica y el método uniforme siempre nos dan valores iguales para los trimestres. Entonces, la técnica OLS y el método uniforme no me servirían mucho, ¿no? Porque son las primeras que descarto, ¿cierto? Y este sería el método uniforme, las descarto. Y me quedarían esas técnicas, de las que yo veo que todas tienen convergencia, excepción de esta que tengo aquí, que es el método de Denton, ¿cierto? Este método, el método de Denton, que es el método en donde parece ser que el desempleo arrancaba el primer trimestre del 2005 con una estadística bastante bajita, apenas de 11.266 personas. Bueno, apenas, no es que estoy diciendo que eso sea una cifra pequeña, es preocupante igual, pero es la más pequeñita que se había tenido históricamente. Entonces yo salgo de ese método porque no le veo convergencia. Y fíjese que de ahí en adelante, si me pongo a analizar las series, yo diría, bueno, eh, no sé si esta serie que tengo acá, por ejemplo, la serie, sí, yo creo que es esta que tengo aquí, esta azul, de hecho, la que destaca. Parece que al final está yéndose en contravía de las otras, ¿no? Entonces, a ver, si la quito, veamos. Sí, fíjese que las otras están más armónicamente integradas. Y ya las diferencias son pequeñitas. Entonces, aquí sí básicamente yo tendría para modelar, ojo, para modelar lo que está pasando en Nariño, que lo estoy haciendo de una manera muy autóctona en realidad, ¿no? Este proceso de cuál serie voy a trabajar y cuál no. Yo lo que veo es que el método de Litterman, el Litterman Max Log, por ejemplo, que es uno de los métodos, del Litterman Fixed, ¿cierto? El método de Fernández, el método de Denton Cholet, el método de Litterman Mills, el método de Chowling Fixed. Todos estos métodos como que más o menos se van por el mismo caminito. Entonces, este sería como el comportamiento que ha tenido el desempleo. Y fíjese que aquí, si le hacemos un análisis gráfico a esto, para atender lo que nos interesa, que es el tema de la estacionariedad, uno vería como dos momentos bien significativos. Uno que tiene que ver con este gran crecimiento que tuvo el desempleo en Nariño, sobre todo que lo experimentó, ¿cierto? Desde el 2008, 2009 y que llegó a su punto máximo en el 2010, ¿cierto? Ahí llegó a un nivel altísimo. Ese es el primer momento, o sea, la gran subida del desempleo en Nariño, que como yo lo planteaba en la conferencia, hace falta investigación sobre este tema. Si yo le pregunto a cualquier profesional en el área, le digo, bueno, explíqueme por qué el desempleo en Nariño subió tanto, ¿cierto? Sin describirme la gráfica. Pues. Decir es que el desempleo subió de tantos a tantos, pues eso no tiene gracia, sino cuáles fueron los factores que explican ese crecimiento. Eso sí tiene sentido. Pues ahí la respuesta es como un poco más al debe, como que no tenemos tanta respuesta frente a ese tema. Y el segundo momento, que también es bien interesante verlo,
es esta gran caída que tuvo el desempleo en Nariño en los años siguientes, ¿cierto? Casi que es una caída que pareciera seguir una política laboral. Es como si hubiese una política económica frente al tema del desempleo en Nariño, pero el tema es, se han hecho modelaciones econométricas para conocer los determinantes del desempleo en Nariño y así conocer cuáles son las variables sobre las cuales se tiene que trabajar. O, ¿cierto? El desempleo en Nariño ha venido bajando por coyunturas, ¿cierto? Ha venido bajando porque el desempleo baja y es que está creciéndose la informalidad, por ejemplo, ¿cierto? O fenómenos como el trabajador desalentado, que dice, no, es que como ya no consigo trabajo, entonces, ¿para qué? ¿Para qué lo intento tan siquiera? ¿Cierto? Como no tenemos esa investigación, es una investigación que está al debe, ¿cierto? Eh, bueno, no la tenemos entre comillas porque ya el profe Julio le está trabajando ese tema, ¿no? Entonces, hay una caída bien significativa del PIB en Nariño, perdón, del desempleo en Nariño y uno diría, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones? Además que estamos trabajando con una serie que está siendo trimestralizada y que hay una crítica a estos métodos de trimestralización, porque dicen, no, es que no son los datos originales, ¿cierto? O sea, son datos que se supone pueden acercarse a los datos originales, pero no son los datos originales. Entonces ya por ahí tenemos problemas. Pero si analizamos esto desde el punto de vista de la estacionariedad, yo diría, tengo una gran subida y después tengo una gran bajada. Si la gran subida de alguna manera contrasta la gran bajada, yo podría llegar a concluir, ¿cierto?, que la serie podría en algún momento determinado ser estacionaria. Porque si bien la serie no es que sea tan estable, tiene una gran subida y una gran bajada, si la gran subida es capaz de neutralizar la gran bajada, la gran caída, entonces resulta que la media, al menos la media, termina volviendo a su punto de origen. Pero es una especulación, o sea, es una especulación de la mente lo que estoy haciendo. La otra es que alguien diga, exceptuemos lo que pasó en 2010, y si exceptuamos, si tratamos de hacer inferencia de lo que pasó en 2010 y que no sabemos qué pasó, uno diría, pues la serie tiene un leve crecimiento, después tiene una gran caída. Entonces uno diría, esa serie es no estacionaria, ¿cierto? Y aquí el problema es que alguien puede decir, no, es que yo veo que aquí hay una gran subida, pero no contrasta con la gran caída, entonces por lo tanto la serie tiende a no ser estacionaria. Entonces, aquí en este caso específico, no nos resulta tan fácil que yo vea la serie y que diga, ah, sí, esta serie es estacionaria o no es estacionaria, simplemente con ver el análisis gráfico. Yo tengo que utilizar, ¿cierto?, alguna herramienta, así sea gráfica, más desarrollada que esta, o en últimas ya un método formal, que es lo que más se aconseja, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a trabajar con cualquiera de estas series, igual son muy comunes. Voy a trabajar con la serie de Litterman, ¿de acuerdo? Trabajemos con la serie de Litterman, escojamos eso. Entonces voy a trabajar con esta serie, Litterman Fixed. Déjenme, la marcamos. Dame un segundito, por favor. Bueno, entonces vamos a trabajar con el método de Litterman. En algo que ya es polémico, ¿no? En algo que ya es controversial porque de alguna manera yo lo que voy a hacer es trabajar con una serie que a su vez es una expansión de la serie original. Eso puede ser que lleve a que yo tenga
más errores de lo que debería. Pero el otro tema es que si tengo la serie con sus datos originales, que son 14 observaciones, tengo un tamaño de la muestra muy pequeña y podría caer en el tema de la micronumerosidad. Entonces, aquí me encuentro como al filo de la navaja, porque si la extiendo la serie, puede ser que esté de alguna manera infiriendo más de la cuenta el comportamiento original de la serie. Ese es un problema al que me estoy enfrentando en este momento. O si trabajo con la muestra pequeña, puede ser que al ser una muestra tan pequeña, el ejercicio econométrico la verdad no valga la pena, porque tengo muy pocas observaciones. Entonces tengo tres opciones, ¿no? La primera opción sería extender la serie, utilizando algún método y revisando si los métodos tienen convergencia. Denme un segundito. Bueno, entonces les comentaba que aquí tengo varias dificultades. O sea, una primera es trabajar con una serie extendida que me va, por ejemplo, a incrementar el número de potenciales errores, porque lo que estoy haciendo es infiriendo el comportamiento de la serie, ¿cierto? Pero no son los datos originales. La otra sería trabajar con la muestra pequeña, pero pues probablemente al ser una muestra tan pequeña los resultados no sean para nada significativos y trascendentes. Y lo otro, la última opción sería no hacer nada, ¿cierto? Entonces, decir, mire, es que no puedo ni extender la serie porque si extendo la serie igual no son los datos originales. Y no puedo trabajar con la serie original porque es muy pequeña y entonces no hago nada, ¿cierto? Entonces, pues, yo prefiero hacer algo y como veo que los métodos mayoritariamente sí tienen convergencia, lo que hago es como seleccionar uno de los tantos que tienen convergencia, eliminando aquellos en los que yo vea que no hay convergencia, ¿cierto? Pero ese ya es un riesgo y siempre es un riesgo y el problema es que no podremos tener como un método que nos diga este es el método que tiene que utilizar porque resulta que yo no puedo comparar esto con la realidad porque precisamente es una estimación de la realidad, ¿cierto? Entonces ahí sí, pues digamos que el método como que más confiable es irse por convergencias. Si los métodos tienen convergencias, entonces utilizo uno de los tantos métodos que tiene convergencias. Bueno, entonces trabajemos con esta serie, con la de Litterman, sería desempleo de Litterman Fixed. Yo simplemente lo voy a dejar como Litterman. Y básicamente lo que vamos a hacer dentro de las pesquisas gráficas, del análisis gráfico, ¿cierto? Será básicamente revisar el primer análisis, ¿cierto? De ese proceso estocástico de datos. Entonces, aquí Rosales utiliza una serie, es uno de los métodos más sencillos para detectar un proceso estocástico un proceso estocástico discreto. Puede ser fuertemente estacionario, es una gráfica a través del tiempo, con forma senoidal, cíclica, sin tendencia y movimientos similares a los de un electrocardiograma, ¿cierto? Bajo esas condiciones, el comportamiento del baloto, representado por la gráfica 5.1, es fuertemente estacionario. Entonces, por ejemplo, esta serie, ¿cierto? Es una serie que más o menos a mí sí me da sospechas de que hay estacionalidad. Sí, hay movimientos bruscos de un momento a otro, pero el centro de los datos, fíjese que se ubica como que frente a un promedio y digamos que siempre como que vuelven a ese promedio y se concentran frente a ese promedio, por lo que me hace suponer a mí que hay estacionalidad frente al promedio y que de otro lado, si vuelve al promedio la serie, como si el promedio fuera una especie de imán, que la serie se puede alejar un poco en algunos momentos, se puede subir o puede bajar, ¿cierto? Pero que regresa a ese promedio como si fuera una especie de centro de gravedad, pues digamos, eso me hace pensar también que la varianza es más o menos estable, es decir, exceptuando algunos saltos que presenta la serie,
pues la mayor parte de las veces tiende a estar como muy concentrada en toda esta parte que estoy señalando ahora mismo, ¿no? Uno podría pensar que esa serie sí es estacionaria. Pero, por ejemplo, uno revisa esta segunda gráfica en este segundo panel, ¿cierto? Y uno dice, mire, esta serie va creciendo, llega aquí, ¿cierto? Y como que al final se estabiliza un poquito, pero tiene una tendencia creciente. Entonces eso, si yo mido medias aritméticas en este punto y las comparo con este punto, van a ser diferentes. Si las mido en este punto y las comparo con este punto, van a ser diferentes. Entonces, allí no veo que sea estable, por ejemplo, en media. Y si no es estable en media, pues no va a ser estable en varianza. Y por lo tanto, yo obtendría ahí una fuerte posibilidad de que la serie sea una serie no estacionaria y por lo tanto haya un problema de raíz unitaria, ¿cierto? Pero aquí dice, aunque la gráfica es una aproximación para determinar si el proceso estocástico discreto es o no estacionario, solo es un método exploratorio y no es concluyente, debido a que pueden existir periodos con y sin tendencia para el proceso estocástico discreto, conduciendo a posibles conclusiones erróneas sobre la estacionariedad, y gráficamente también es complejo conocer si existe ruido blanco. Bueno, entonces, básicamente lo que tenemos es que el método gráfico es un método intuitivo, es un método subjetivo, si se quiere, y no es definitivo ni concluyente. Es decir, uno puede presentar la gráfica, pero decir que existe estacionariedad o no existe estacionariedad con base en el análisis gráfico es muy arriesgado. Eso incluyendo las gráficas que vamos a ver más adelante. Así que, más que el correlograma, que es algo que voy a mostrar también, me interesaría aplicarle una prueba formal, como por ejemplo la prueba de Dickey-Fibler, ¿no? Entonces, veamos en qué consiste el análisis del correlograma, básicamente, que es una herramienta bien importante. Nosotros vamos a hablar de una función de autocorrelación simple, que la podríamos denominar como la faz, ¿cierto? La faz. Básicamente la faz es una función en donde lo que está midiendo es básicamente la covarianza entre la Y original y la Y de un periodo inmediatamente anterior, ¿cierto? Entonces, uno puede obtener una covarianza entre la información que tiene de la serie original y la serie de Y retardada una serie de periodos, ¿cierto? Y a partir de entender esa covarianza se puede estimar, ¿cierto?, esta expresión que yo tengo aquí, que sería básicamente la covarianza de Y, que es la serie original, con respecto a Y sub T menos P, que es un rezago de la serie original, ¿cierto?, sobre la varianza de la serie original. Y eso nos va a dar igual a un numerador que se va a conocer como ρ sub P, que es la forma en que se calcula la covarianza, y ρ sub 0, que sería la varianza de la serie original, ¿cierto? Ahora bien, lo que plantea Rosales, ¿cierto?, es que la ecuación puede tomar valores entre -1, ¿cierto?, y 1. Y ρ sub P, ¿cierto? Ρ sub P, que sería algo así como el resultado de esta división de la covarianza de la serie original con la serie de retardo sobre la varianza, es decir, es un parámetro, básicamente ese es un parámetro, ¿cierto? Sigue una distribución normal con media igual a mu y varianza igual a sigma cuadrado, ¿cierto? En donde la media, mu, tiende a 0 y la varianza
tiende a ser 1 sobre n, es decir, 1 sobre el tamaño de la muestra. A partir de esto, se puede construir un comportamiento de la función de autocorrelación simple, ¿cierto? Que se puede graficar, y el software lo hace de la siguiente manera. Entonces, así nos queda para el baloto la faz, y así nos queda para el PIF, ¿cierto? Entonces, fíjese que, por ejemplo, cuando usted tiene este comportamiento en el que esta función de autocorrelación simple tiene, esto es a lo que yo le llamo las gráficas de espigas, ¿cierto? Porque tienen como al final del dibujito, bueno, es un tallo, digamos, es como un tallo, y después de encontrar el tallo, usted tiene la espiga al final, ¿cierto? Como que la florcita al final. Entonces, cuando usted tiene que el comportamiento de estas espigas es como irregular, como que, por ejemplo, aquí hay dos que suben, aquí hay más o menos unas dos que también parece que suben, pero después las tres siguientes bajan, después esta vuelve a subir y de aquí vuelve a subir más o menos por 4 consecutivas y cae como 3, 4, 5 consecutivas, pero vuelve a caer mucho más aquí, pero después sube. Como que esto es aleatorio, ¿cierto? Como que esto es aleatorio. Entonces, esto más o menos nos daría a pensar que aquí hay como una especie de estacionariedad. Pero cuando vemos esta gráfica que tiene este comportamiento como tan sistémico, ¿cierto? Ese comportamiento es tan sistémico, aquí sube, perdón, aquí baja y sigue bajando, pero aquí se estabiliza. Entonces aquí tendríamos una sospecha de que aquí puede ser que haya una serie que tenga un comportamiento no estacionario, ¿cierto? Entonces dice aquí, de esta manera la gráfica 5.2a muestra el proceso estacionario discreto, ¿cierto? Perdón, el proceso estocástico discreto del baloto que resulta estacionario. Entonces, cuando el proceso es estacionario gráficamente, pero mucho ojo que esto tampoco es que sea definitivo, ¿cierto? Esta no es una prueba definitiva, es más bien una prueba intuitiva. Cuando nosotros miramos estas espigas, que tienen este comportamiento así como que es medio estocástico, como medio aleatorio, entonces decimos, si este comportamiento de las espigas en la faz, ¿cierto? Es aleatorio, entonces uno dice, tengo motivos para pensar que la serie es estacionaria. Pero si vemos que la faz tiene un comportamiento sistémico, como el que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces, efectivamente, allí tenemos que existe un problema de raíz unitaria y que uno tiene una fuerte tendencia a pensar que estos datos son no estacionarios. Igual, esto es una suposición la que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Ahora, aquí hay unos intervalos, ¿no? Aquí arriba usted mira un intervalo, aquí abajo hay un intervalo, mire que aquí hay un intervalo también hacia arriba y aquí hay un intervalo aquí hacia abajo, ¿no? Esos van a ser más importantes más adelante. Por ahora, simplemente observe que ahí aparecen unos intervalos. Entonces, fíjese que en la gráfica, en la primera gráfica, en esta que tengo aquí, en este primer panel, yo concluiría que aquí el proceso es estacionario, ¿cierto? Entonces me dice aquí, la gráfica 5.2a muestra un proceso estocástico discreto de datos que es estacionario. Dice, porque sus valores de Rho sub P se mueven senoidalmente dentro del intervalo de confianza. Y es importante que lo hagan dentro del intervalo de confianza, ¿cierto? Entonces, fíjese, aquí están los intervalos de confianza y el comportamiento es como senoidal. Crece, sube, vuelve a subir, pero es más o menos estocástico, ¿cierto? En cambio, en el segundo gráfico, ¿cierto? Se indica que no hay estacionariedad para el PIB,
dado que exterioriza las estimaciones de rho sub p decrecientes exponencialmente de mayor a menor, entre entre 1 y menos 1, llegando a 0 y tomando valores negativos y la mayor parte de ellos se encuentran fuera del intervalo de confianza. Entonces, fíjese que aquí, bueno, aquí dice la mayor parte de ellos se encuentran fuera del intervalo. Bueno, aquí fíjese que aquí hay unas espigas que están fuera del intervalo de confianza. Estas que tengo aquí, ¿cierto? El intervalo de confianza está aquí, si lo miran, es este que tengo aquí. Este es un primer intervalo, es el límite superior, y este sería el límite inferior, el que tengo acá, ¿cierto? Entonces, fíjese, primero que el patrón es sistémico. O sea, yo veo aquí un sistema, ¿cierto? Y hay parte de ese sistema que está fuera del intervalo de confianza. Pero además de eso, yo veo que hay un comportamiento que es no aleatorio, es sistémico. Baja, sigue bajando, se estabiliza. Entonces, aquí yo tengo un ejemplo de un sistema que me puede estar diciendo, ojo, allí va a haber un fenómeno de no estacionariedad. ¿Listo? Bueno. También es importante algunos valores que nos da la función de autocorrelación simple, ¿cierto? Entonces, básicamente, aquí podemos hablar de un panel para la primera serie, que es la del baloto, y un panel para la segunda serie, que es la del PIB. Entonces, dice aquí que la figura nos muestra los valores de las FAS, ¿cierto? Es decir, básicamente a través de esta columna, que es la columna AC, es la, a ver, déjenme ver si puedo ampliar un poco, eso sí. Esta columna C es la que nos da cuenta de la autocorrelación simple, y estos son los valores, ¿cierto? Aquí nos dan unos retardos, nos dan del primer retardo consecutivamente hasta el retardo número 29. Esto ya lo hace el software analizando los datos, no se preocupen por eso. Y aquí nos da el dato de la autocorrelación, de la función de autocorrelación simple, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos da básicamente esta columnita? Los valores entre menos 1 y 1 que se grafican con los retardos para originar, ¿cierto? Para originar estas series. Fíjese que aquí en la parte de abajo aquí aparecen los rezagos, ¿cierto? Y aquí aparece el coeficiente ρ, ¿cierto? Aquí aparece el retardo y aquí el coeficiente ρ. Entonces, básicamente, estos daticos que yo tengo aquí, ¿cierto? En la columna AC, tanto aquí como acá, me dan los comportamientos que se grafican en la función de autocorrelación simple. Y obsérvese que aquí me da el gráfico, ¿cierto? De esa función de autocorrelación, de la FAS. Entonces, fíjese que aquí los datos son tan pequeñitos que no me los muestra, ¿cierto? No me los muestra. Pero acá, fíjese que acá sí me está mostrando ese comportamiento sistémico, mire. Aquí estoy en el eje de los positivos, aquí arranco como en 1, mire que el dato se va acercando a 0 y después se pasa a los datos negativos. Entonces fíjese que aquí, este grafiquito que tengo aquí es como este grafiquito que tengo acá, en esta parte de acá. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer yo?
para que le trabajemos a estos análisis. Tengo un archivo do y ese archivo do lo voy a trabajar para esta clase. ¿Listo? Entonces, primero que todo, voy a revisar mis datos. Entonces, año, trimestre, letterman. Esta es la base de datos, ¿cierto? Es la base de datos con la que voy a trabajar. Y la voy a llevar a Stata. Entonces le doy archivo, importar, hoja de cálculo de Excel, le voy a dar a explorar y voy a marcar, yo la llamé letterman, no, yo no la llamé letterman, yo la llamé desempleo nariño. Entonces le doy desempleo nariño, le doy a abrir. Aquí le voy a dar clic en esta opción que dice importar primera fila como nombre de variables. Aquí le doy clic, ¿cierto? Y le voy a decir OK. Déjeme ver, aquí puedo ver los datos. Y fíjese que aquí tenía el problema de la anterior clase, ¿no? Bueno, allí tengo los datos. Y ahora voy a decir archivo. Voy a abrir mi archivo do. Y lo voy a abrir. Vale. Entonces voy a empezar a aplicar las instrucciones y se las voy compartiendo para que ustedes las compartan en su archivo do también. Entonces, voy primero a generar la serie trimestral. Le doy clic, ahí ya he generado la serie trimestral. Y para ver si lo hice bien, voy a graficar la serie que me interesa, que en este caso se llama serie de letterman, ¿cierto? Es la serie de letterman. Entonces vamos a ver si me la grafica. Voy a dar run. Si la grafica, es porque hice bien el proceso de trimestralización en el software. Ah, miren, perfecto. Ahí está graficada. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir esta partecita para que la tengan ustedes ahí a la mano y vayan conmigo. Entonces, déjenme ver. Ahí les comparto la primera parte de Box Jenkins. ¿Listo? Ahí está la primera parte de Box Jenkins. Simplemente generé una serie trimestral de datos. Después le hice la declaración como serie temporal y después le apliqué el test le apliqué un TC-Line para graficación. Y ya la grafiqué, que está aquí graficada. ¿Listo? Ahora bien, si lo que nos interesa es mirar, ¿cierto? Los tests de los correlogramas, entonces simplemente utilizamos el comando AC y el nombre de la variable. Entonces aquí le coloco AC letterman, le voy a decir que me coloque también el correlograma de la serie letterman. Y hay una cosa que todavía no hemos visto, pero que igual nos va a servir, entonces me voy a adelantar un poco a la parte técnica, que es la autocorrelación. La autocorrelación, déjenme ver. Está la FAS y la FAB, la autocorrelación parcial. Entonces voy a marcar estos comandos y le voy a dar run. Ok, listo. Este no me conviene todavía, este me precipité. Pero igual se los voy a pasar. El último
El último es para la función de autocorrelación parcial, que todavía no la hemos visto, esta ya no la vemos en esta clase, sino en la próxima, pero de una vez les paso la estadística para que ustedes la puedan tener. ¿Listo? La estadística no, la programación. Entonces es AC-Literman, ¿cierto? Si yo corro AC-Literman, solamente corro esta partecita de aquí, de run. Entonces lo que hace es graficarme el tema de la autocorrelación simple. Entonces, mire que aquí me aparecen los intervalos, ¿cierto? Mire que aquí me aparecen los intervalos. Entonces, aquí viene la pregunta. Esto tiene aquí viene el análisis, ¿no? Aquí esto tiene una tendencia, uno podría decir que esto es estacionario o no estacionario. No estacionario. ¿Perdón? ¿Sí es o no es estacionario? No estacionaria, profe. Bueno, acá tengo una posición que dice no es estacionaria, ¿cierto? No estacionario. Bueno, ya son dos los que dicen parece que fuera no estacionaria, ¿cierto? Vale, ¿alguien más? Vale. Entonces, lo primero que hay que ver es que la mayor parte de los datos sí se encuentra en el intervalo. Pero uno diría, estas tres espigas de aquí, no. ¿Cierto? Estas tres espigas de aquí, no. Lo otro es, esto vemos que tiene como un patrón. Aquí sí hay como un patrón. O definitivamente esto es aleatorio. Un patrón. ¿Es aleatorio? ¿O hay un patrón? Mire que aquí decíamos, por ejemplo, esto es aleatorio, ¿cierto? Y es senoidal. Pero aquí vemos como un patrón, ¿cierto? Un patrón. Y fíjese el patrón, ¿no? Arranca positivo, llega negativo y se vuelve negativo. Es positivo, llega a cero, ¿cierto? Miren, positivo, se vuelve a cero y de ahí negativo. Entonces, esto tiende más por el lado de A o por el lado de B, la función de autocorrelación. Por el lado de B. Tiende por el lado de B, entonces aquí lo que podríamos más o menos como inferir es que pareciera, porque es un análisis gráfico, ¿no? Es el problema. Esos análisis pueden ser subjetivos, pero pareciera, lo que esta gráfica sugiere, de alguna manera, es que nosotros tenemos un proceso que es no estacionario. El proceso es no estacionario. ¿De acuerdo? Eso lo obtenemos a partir de esta función AC-Literman. Y ahora yo voy a sacar el correlograma. Entonces voy a correr el correlograma. Y espérenme que aquí voy a ampliarlo para que se mire bien porque ahí no lo está sacando bien. ¿Listo? Listo, allí lo tengo mejor. Mire que aquí me saca el correlograma y fíjese la función, ¿no? Mire, positiva, fuerte, positiva, se va debilitando, se vuelve como cero y después se vuelve negativa. Frente a la de autocorrelación. ¿Listo? Entonces, eso me va dejando a mí la idea de que la serie pudiese ser una serie no estacionaria. ¿Listo? ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan bien?
Sí, profe. ¿Todos me escuchan bien? No, profe, yo sí lo escucho un poquito entrecortado. Sí, profe, se corta. Vale, pero ¿sí se está comprendiendo lo que estamos viendo? Sí, profe, o sea, lo que estamos viendo, sí. Vale. Bueno, yo también les escucho un poco entrecortado, no a todos, pero sí a algunos. Bueno, entonces, básicamente aquí en este cuadro tenemos el tema de la función de autocorrelación parcial que está dada por esta primera columna, ¿cierto? Que arranca con datos muy cercanos a 1, miren, 0,93, pero luego se van aproximando cada vez más a 0 y después empiezan a volver negativos. Entonces, esa tendencia a medida que avanzan los retardos, a medida que van avanzando los retardos, es la que me permite este gráfico en donde yo primero tengo que las espigas son como positivas y grandes, pero se van haciendo cada vez más pequeñitas, se quedan en 0 un tiempo y después se empiezan a volver negativas. Entonces aquí, si yo tengo este comportamiento en la faz, en la función de autocorrelación simple, entonces tengo sospecha, ¿cierto? Tengo una sospecha, y hay que manejarlo así, de que el fenómeno puede tener, la serie puede tener no estacionariedad, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué supone macroeconómicamente que la serie no tiene estacionariedad? En términos específicamente del desempleo. Pues macroeconométricamente esto significaría, es una idea todavía muy intuitiva, muy inicial, que tenemos un fenómeno, si nosotros tenemos que la serie es no estacionaria, en macroeconomía, eso sería más o menos el equivalente a decir que la serie tendría una raíz unitaria y que por lo tanto la serie sería no estacionaria. Cuando en economía tenemos que una serie como el desempleo tiene raíz unitaria, ¿cierto? Discúlpenme, chicos. Bueno, aquí tenemos entonces que cuando una serie macroeconómica, como el desempleo, presenta raíz unitaria, se dice que esa serie tiene histéresis, ¿cierto? Entonces esa es una conclusión importante desde el punto de vista macro, es una visión macroeconométrica si se quiere, les recuerdo. Si nosotros tenemos una serie en la que tenemos sospechas de que es una serie no estacionaria, y no estacionaria implica raíz unitaria, entonces la consecuencia macro es que la serie es una serie que tiene un fenómeno de histéresis. En este caso, el fenómeno de histéresis nos diría que de alguna manera el desempleo de alguna forma se perpetúa a sí mismo, se alimenta a sí mismo, ¿cierto? Y de alguna forma hay un problema porque las variables macroeconómicas pueden, por ejemplo, el crecimiento económico puede crecer mucho y sin embargo el desempleo puede ser que no responda al comportamiento del crecimiento económico. Es decir, la serie empezaría a depender más de sí misma, ¿cierto? Que del comportamiento de otras variables. O sea, el crecimiento económico puede, por ejemplo, subir muchísimo y la tasa de desempleo no podría bajar. Y ese es un problema. Pero todavía es muy temprano llegar a sugerir que la serie de desempleo
aquí tiene raíz unitaria. Llegar a decir que la serie es una serie que sufre un problema de histéresis. Eso es muy arriesgado. Incluso aplicando pruebas formales, uno tendría que aplicar una buena cantidad de pruebas para llegar a esa conclusión. Bueno, muchachos, ¿hay preguntas, hay inquietudes? ¿Dudas, inquietudes, por favor? No, profe. Vale, entonces, por favor, revisen la lectura. O sea, todo lo que estoy explicando está explicado en la lectura. Simplemente que lo que yo hago aquí, además de explicar la lectura, es tomar una serie, en este caso el desempleo de Nariño, y estamos revisando un poco lo que está pasando con esa serie. También he tomado el desempleo porque el desempleo me permite hacer un análisis macroeconométrico. Y he pensado que es importante que ustedes fortalezcan esa parte macroeconométrica y también puede ser que microeconométrica en algún momento determinado podríamos estudiar algunos elementos de microeconometría. Aunque idealmente, lo que yo siempre he pensado es que deberían haber materias de macroeconometría y de microeconometría específicas, ¿cierto? Así como una materia de política económica que esté fundamentada en... Perdón, no escuché. Está entrecortando. No, se escucha. Sí, yo lo escucho entrecortado a usted. No sé si los demás también me están escuchando entrecortado. Pero de todas maneras queda el video. ¿Listo? Yo voy a dejar la clase de hoy aquí, porque pues ya cumplimos con el horario. Y retomo a partir de la próxima clase. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces nos vemos la próxima. Sí. No se vayan a olvidar de irle camellando al primer taller. ¿Listo? Bueno, muchachos, nos vemos. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.